¿Hubo una baja sensible con respecto a lo presupuestado, Lucas? Sí, nosotros establecimos un presupuesto en el pliego de bases y condiciones y la oferta que finalmente resulta la ganadora es un 10% más barata que el presupuesto establecido en el pliego. Digo, esto tiene una vital importancia porque los antecedentes que tenemos de procesos licitatorios, vos recordarás, por ejemplo, en 2013 se estableció un presupuesto y del presupuesto establecido en el pliego a la adjudicación hubo un aumento del 20%. Es decir, la oferta era un 20% más cara. En ese momento compulsaron el Trébol y Cliva. Cliva era más cara todavía, pero digo, en este contexto actual de una reducción de lo que significa el gasto en el servicio particular que se contrata, de contrato a contrato, también entre la oferta y el pliego hay una reducción de un 10%. Eso es importante y es uno de los motivos por los cuales también se tomó la decisión desde el Ejecutivo de adjudicar a la cooperativa gestionaria. Recordemos el presupuesto, hablemos de valores mensuales. Eran casi 52 millones de pesos, corregime si me equivoco. Sí, acá lo tengo, no quiero chingarle con los números. Nosotros teníamos un presupuesto mensual cercano a los 52, era 51, algo, siempre con los números largos terminan confundiendo. Con este esquema, lo importante es tener en cuenta cuánto nos va a salir la cuadra. La variable para medir y para cotizar el servicio es la cuadra servida. Nosotros tenemos, si entendemos a la totalidad del servicio que hoy presta el Trébol y analizamos cuadras servidas, ya tuvimos esta polémica con el volumen de cuadras que se facturan dos veces. Recordás que hay una frecuencia 12, que en realidad es facturar dos veces la misma cuadra. Entonces, si la masa de dinero que se le paga a la empresa actualmente se la divide por el total de cuadras que son servidas efectivamente, nos da un valor a noviembre de 347 pesos la cuadra. ¿Por qué 347 pesos? Porque la empresa aceptó una reducción dos veces de la readecuación presupuestaria, que era del 25%, fue dos veces del 12,5%. Si no hubiese aceptado esa reducción, es decir, si siguiéramos en lo previsto por el contrato sin un proceso de negociación, estaríamos en 386 pesos la cuadra. La oferta económica que hace la cooperativa Gestionar pone a la cuadra en 159 pesos. Hay una reducción. ¿Qué sucede después? Después se incorporó una fórmula polinómica al pliego de bases y condiciones para medir aquellos lugares en los que no tenemos tipificada una cuadra o en los que una cuadra tiene un mayor volumen de basura, con lo cual necesita más recolección. Por ejemplo, Catonas. Digo, el caso más emblema y más gráfico es Catonas. Una cuadra de Catonas tiene probablemente 4 o 5 veces más volumen de basura que una cuadra de Lomas, con la que vivo yo, por ejemplo, porque hay más casas. Entonces hay una fórmula para calcular y pasar a valor cuadra los lugares en los que hay mayor porcentaje de viviendas, por lo tanto hay mayor volumen de basura, y también aquellos lugares en donde no están hoy regularizadas totalmente las cuadras, los asentamientos, barrios irregulares, en donde también hay que prestar el servicio de recolección, porque es allí donde después, si no está el servicio de recolección, se empiezan a generar los microbasurales, porque aparecen los servicios de recolección informales. Entonces, ese volumen de cuadras que está por fuera del mapa formal anterior es el que hace que este servicio vaya a tener más cuadras prestadas que el servicio que estamos concluyendo el 9 de noviembre. Este servicio tiene 11.500 cuadras. Cobra cerca de 13.000, ¿por qué? Porque hay un volumen de cuadras que las cobra dos veces. La factura dos veces porque presenta una frecuencia 12, es decir, 2 veces por día en algunos lugares. Lo que dice el contrato. Este servicio que va a empezar va a prestar cerca de 12.800 cuadras. Es decir, hay un aumento en la superficie recorrida y hay una reducción en el valor de la cuadra. El valor de la cuadra va a terminar siendo 159 pesos. Solamente de mano de obra. Esa es la comparativa. Solamente de mano de obra. Sí. Digamos, sin tener en cuenta lo que tiene que pagar la municipalidad por
los leasing, por lo que tiene que ver con la amortización de los camiones, el combustible, digamos, todos los gastos que trae aparejado. Exacto, a eso iba. El Estado municipal tiene otros gastos que se agregan en el gasto general. Por eso digo, si uno mira, hay cerca de una reducción del 50 y pico % en ese esquema, así como está. Que hay que agregarle los gastos complementarios, que son la amortización de los leasing, el combustible. Con eso estaríamos arriba de los 200 pesos la cuadra. Con lo cual, la reducción de contrato a contrato termina siendo aquella que dijimos en julio cuando discutimos el pliego. No le quiero errar con las fechas, no recuerdo si fue julio exactamente. Pero cerca de arriba del 40%. ¿Qué digo? Además, para agregar como elemento de análisis, que yo ayer también lo planteé en la sesión. Nosotros estamos comparando esta propuesta de inicio de un servicio, de nueva licitación, de nueva adjudicación, versus el contrato vigente. No estamos cuantificando el ahorro con una proyección de lo que podría implicar una renegociación. Y tenemos antecedentes concretos. En 2013, el servicio costaba 90 millones. Se hizo el nuevo pliego, se adjudicó, cayeron las cuadras, o sea, hubo menos cuadras prestadas y el servicio pasó a costar 170 millones de pesos. Es decir, cada vez, y yo lo decía ayer, los estados municipales, los intendentes y los funcionarios de ese momento sufrieron las renegociaciones con el privado, porque siempre el privado negocia para arriba. Las empresas tienen como leitmotiv hacer dinero, entonces siempre una renegociación en las condiciones de privatización hacen que la empresa crezca en lo que recauda. Si imagináramos que tuviéramos que renegociar un contrato con la empresa o en el esquema privatizado como lo tenemos hoy, seguramente el ahorro es aún mayor, porque tendríamos que proyectar lo que aumentaría ese contrato. Entonces, ese elemento que no está en el expediente, porque no está proyectado y cuantificado, cuánto, no se puede hacer futurología, cuánto nos podría llegar a salir un contrato, porque abandonamos ese esquema. Ahora, hay que contemplarlo como análisis. Si nosotros persistiéramos en el sistema privado como está ahora y tuviéramos que renegociar, el contrato nos saldría mucho más caro que el actual. Este servicio que planteamos nos sale más barato que el actual, mucho más barato que lo que podría llegar a pasar. Lucas, ese es un elemento que a mí me parece muy importante. ¿Tiene alguna cláusula gatillo, alguna cláusula de actualización este contrato, teniendo en cuenta que es por 4 años? Solo una. La paritaria camionera. El único elemento de readecuación es la paritaria. ¿Por qué? Y también eso fue una polémica que tuvimos al momento de discutir el pliego. Si con un 25% de actualización, de ajuste a la alza, ¿no? Sí. Subiendo un 25% el valor del contrato, a la empresa se le hacía posible costear la paritaria, eso quiere decir que el margen de utilidad, de ganancia de la empresa era muchísimo. Porque si aumentando el contrato en un 25% la empresa puede costear una paritaria del 40%, quiere decir que el componente mano de obra específica, salario, es pequeño en el total del contrato. Como ahora el componente mano de obra es casi la totalidad, el único elemento que nos tiene que guiar es la paritaria. Porque no hay otra cosa que se está contratando. Entonces se simplifica y se hace precisa la variable de ajuste. Tiene que pasar, la variable de ajuste para arriba, digo, ¿no? Tiene que pasar por el Consejo Deliberante cualquier ajuste. Así es. ¿Qué pasa con, por último, los camioneros, uno que conoce las cuestiones gremiales, muchas veces negocian bonos que tienen que ver con algún reconocimiento, sobre todo a fin de año, en algún momento promediando el año? ¿Qué pasa con cuando el camionero negocie un bono que es fijo y por única vez? Digo, ¿eso afecta el contrato? Mirá, no está planteado. ¿Por qué? Porque el Estado municipal contrata a la cooperativa, que la cooperativa hace la provisión de mano de obra. La relación con los trabajadores es de la cooperativa, no es del Estado. ¿Se entiende?
El Estado tiene una relación contractual con la cooperativa, con el colectivo. La relación incluso gremial, entre la cooperativa y los trabajadores es precisamente entre la forma jurídica cooperativa y los trabajadores. Esa es una discusión que tendrá que dar la cooperativa. No está planteado ni proyectado la existencia de bonos, pero no está planteado porque no es una realidad que tenga que ver con el Estado municipal. El Estado municipal discute el bono en el caso de que pueda y cuando puede, si es que existe, a la planta municipal, no a la planta tercerizada.